En el capítulo 15, que es el capítulo que no tocaba, sino que vimos la semana pasada, Elifaz, uno de los amigos de Job, dice varias cosas. Y una de ellas que quiero recordar, antes de pasar al 16, donde Job vuelve a hablar y a lamentarse de su situación, le dice: ¿qué sabes tú que nosotros no sepamos ya? ¿Y qué entiendes tú que nosotros no entendamos? Entre nosotros hay gente que sabe mucho, lo estoy parafraseando. ¿Es que no te fías de la gente santa que hay entre nosotros? ¿Es que no entiendes o no sabes tú las cosas que los sabios nos han dicho? Esta es una de las peores cosas que puedes decirle a alguien cuando está sufriendo. Cuando una persona está sufriendo, se está lamentando, no entiende lo que le pasa, necesita perder el estado de shock, no le puede decir: ¿qué sabes tú? Si hay gente que sabe mucho, lo que tú estás diciendo no vale. La gente que sabe, la gente entendida, la gente anciana, eso normalmente no ayuda a la persona. Imagínate que estás pasando por una situación muy complicada, lo estás pasando mal, no acabas de entender, no sabes por dónde van a ir las cosas, y te vienen y te dicen: hay un proverbio chino que dice, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? Qué sabio y qué lógico. Pero ¿cómo recibes que alguien te pueda decir una cosa así si estás pasándolo mal? Por eso Job responde ya en el capítulo 16 y le dice: estas cosas que me estáis diciendo le he oído un montón de veces. Consoladores molestos sois todos vosotros. Qué interesante es el libro de Job para aprender a consolar al que sufre. En el versículo 3 hay algo que dice Job que merece la pena meditar. ¿Qué te anima a responder? Es decir, ¿qué te motiva o te incentiva cuando decimos palabras al que está sufriendo? A lo mejor decimos verdades, pero la motivación, el incentivo, la intencionalidad que tenemos en el corazón, ¿cuál es? Y esto lo cambia prácticamente todo. Esto lo hace totalmente diferente. Tú puedes decir verdades, pero si tu corazón no está en sintonía con una actitud adecuada hacia la persona, no ayuda aunque digas verdades. Hay veces que con las personas podemos sintonizar más fácilmente de corazón a corazón que no porque lo que yo digo es la verdad y es lo que tienen la razón. ¿De qué nos sirve tener razón si no hay un corazón de misericordia y de acompañar al que lo está pasando mal? Por eso Job dice en el versículo 4, si yo estuviera en vuestro lugar y vosotros en el mío, también podría yo decir las cosas que vosotros me decís. Vamos a cambiar los papeles. Y luego Job se empieza a lamentar. En el versículo 11 dice, me ha entregado Dios al mentiroso. La mayoría de las traducciones dicen, me ha entregado Dios en manos del malvado. Y yo os confieso que he llegado a plantearme si realmente Job intuía lo que estaba ocurriendo, porque más mentiroso que el padre de la mentira, que es el que incitó todo esto, no hay nadie. Y en las manos de los impíos me ha hecho caer. Y dice el 17, versículo 17, a pesar de no haber iniquidad en mis manos. Hermanos, voy a subrayar algo, porque un poquito más adelante quiero ir rápido, pero realmente lo que yo quiero tocar hoy es razones bíblicas por las cuales podemos pasar dificultades o sufrimientos. Por supuesto, por encima. Pero Job no tiene mala conciencia. Una cosa es alguien que vive mal constantemente y la conciencia se va encalleciendo. Cuando hay algo que tú no debes hacer y lo haces, la primera vez hay algo dentro que te inquieta, una especie de no. Pero si vas y lo haces y luego vuelves a repetir, la siguiente ya la conciencia no te pica tanto. Y si insistes, la conciencia ya no te dice nada. La has encallecido, la has cauterizado. Entonces, a partir de ahí, yo no tengo de nada mala conciencia, hombre, claro. El umbral de sensibilidad te lo has quitado de en medio.
Pero Job no tenía una vida licenciosa y él no tenía mala conciencia. Y pone al cielo por testigo, se atreve, esa es una expresión hebrea que es decir Dios. Dios es testigo de que no hay iniquidad en mis manos. Y luego dice, disputadores son mis amigos vienen a discutir. Estoy mal y vienen a discutir conmigo. Pero eso a Job le daba igual. Con quien él quería disputar era con Dios, pero sabía que el hombre no puede hacer eso. En el versículo 22 él llega a perder prácticamente la esperanza por su vida. Sabe que los años del ser humano están contados. Ni tú ni yo sabemos en qué momento nos vamos a ir de este mundo, pero Dios sí lo sabe. Y dice, y yo iré por el camino de donde no volveré. Eso es perder la esperanza de vivir. En el capítulo 17, Job reconoce que sus amigos son escarnecedores, que la gente que tiene cercana son escarnecedores. Es decir, es meter el dedo en la llaga. Y dice, a estos ha escondido de su corazón la inteligencia. Job se está dando cuenta que la forma en la que están hablando la gente que están a su alrededor, sus amigos, no están hablando con inteligencia. Y ojo, inteligencia y verdad no siempre van de la mano. Hay veces que podemos decir verdades como puños, pero como sean inoportunas, es falta de sabiduría y de inteligencia. El que las palabras sean en su justo momento y oportunas, cambian muchas cosas. Pongo un ejemplo para que nos entendamos. Si cuando tu cónyuge, si estás casado, imagínate que está en casa, está, por ejemplo, el hombre que pueda estar poniendo una lámpara, está apretando tornillos, o la mujer que esté haciendo algunos quehaceres, algunas cosas, y tú ves que está agobiado. ¿Es el momento para decir, te quiero mucho, eres un regalo de Dios para mí? No es que sea una metedura de pata grande, pero la oportunidad de las cosas hacen que sea más efectiva. Las cosas son más efectivas cuando está en el momento oportuno. La prueba está en la alimentación. ¿Tú qué preferirías? ¿Comer todos los días una cierta ración durante un mes o que en un día te den todo lo que comerías en un mes y ya no te dan más hasta el mes siguiente? Las cosas necesitan su momento oportuno para que sean sabias e inteligentes. Así también las palabras cuando estamos consolando a otros o cuando queremos consolar a otros, ¿verdad? Algo que dice Job que a mí casi que me inquieta, porque yo creo que Job profetizaba también. En el versículo 5 está hablando de personas como estas que dice que Dios no exaltará. La gente escarnecedora dice que al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. El que es desleal para con sus amigos, en el sentido de tenerlos como presa, tener amistad con alguien para en determinado momento sean tu presa, eso es ser escarnecedor. Y Job dice que los ojos de sus hijos desfallecerán. Puede tener consecuencias para los que vengan después. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Sigo avanzando porque después de decir más cosas Job, en el capítulo 18, empieza a responder Bildad Súgita. Y fijaos lo que dice el versículo 2. ¿Cuándo te vas a callar? Lo parafraseo. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Él dice, callaos. Cuando os funcione el coco, entonces ya charlaremos. ¿Qué te parece este tipo de conversaciones cuando hay alguien que está destrozado? Y tú empiezas a decir, aquí nadie dice nada inteligente, así que callaos todos y ya hablaremos, porque aquí el que sabe soy yo. ¡Qué consuelo! ¡Qué alegría! Sin embargo, va a decir cosas que son verdad. Dice, la luz de los impíos será apagada. No tendrá ni hijo ni nieto en su pueblo, ni que le sucedan sus moradas. Eso es una forma de decir que sería cortado del pueblo, ¿eh? Son verdades como puños. Pero, ¿cuál era la intencionalidad de este hombre? ¿Por qué lo estaba diciendo? ¿Con qué ánimo? Por eso Job le vuelve a responder y le dice,
¿hasta cuándo vais a angustiar mi alma y me moleréis con vuestras palabras? ¿Hasta cuándo vais a estar utilizando las palabras para darme una paliza? Me habéis vituperado 10 veces. ¿No da vergüenza decirme estas cosas, estas injurias? Así le responde Job. Tener que responder a una persona que lo ha perdido todo, nada más que le queda su esposa y su vida, porque salud no tenía, obviamente, y que ha perdido todo, prácticamente, que tenga que decir esto a los que fueron a consolarle. Dice el versículo 5, Job, vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegráis mi oprobio. La intencionalidad de los amigos era engrandecerse. Cuando alguien está pasándolo mal, lo peor que podemos hacer, hermanos, es tratar de hablarle, aunque le dijéramos verdades desde una posición de superioridad. Necesitamos ponernos en una actitud de humildad cuando queremos consolar a otros y no engrandecernos sobre el que lo está pasando mal. Qué tristes son las personas que se ponen a tus pies cuando saben que tú los tienes en la palma de tu mano, pero si no tienes tu poder sobre ellos, se engrandecen contra ti y te pisotean si hace falta. ¿Habrá algo más escarnecedor, arrogante y egoísta que esto? Job sabía, dice, sabed ahora que Dios me ha derribado, me ha envuelto en su red. Job sabe que lo que le está ocurriendo viene de Dios y que a Dios no se le ha escapado nada. Y Job llega a decir que todos los que tiene alrededor se han apartado de él. Sus conocidos son como extraños, sus parientes quieto parado. Y su gente conocida se han olvidado de él. Ahora ya no es alguien importante. Cuando era alguien importante y lo tenía todo, sí, yo conozco a Job, es amigo mío. Claro, Job, como si... Ahora que Job no tiene nada, sus conocidos como si no existiera. El versículo 17 es muy fuerte. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Esto, los que estamos casados sabemos que tú conoces perfectamente el olor de tu cónyuge. Cómo le huele la ropa, cómo le huele corporalmente, cómo huele su aliento. Y dice que su aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aún los muchachos me menospreciaron. Él que era un sabio en medio del pueblo, la gente joven ya la menosprecia y habla en contra suya. Sus amigos íntimos le aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿Os suena a alguien que pasó esta circunstancia? El Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué me perseguís como si fuerais Dios? Dios me ha derribado, pero no vengáis ustedes a escarnecerme, a injuriarme, a perseguirme como si fuerais Dios. Y dice el versículo 23, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? No se sabe exactamente quién escribió el libro de Job. Yo me pregunto, ¿sería alguno de los amigos, después de lo que va a pasar al final del libro, que lo redactó? No lo sabemos realmente. Ahora, me dejo algunos de los versículos más famosos porque luego hay tiempo de compartir. Pero Job sabe en el 26 que después de deshecha su piel, dice, mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, hijos lo verán y no otro. Job tenía esperanza de que incluso si moría iba a resucitar. Yo no creo que esto fuera una esperanza de me voy a curar. Yo creo que esta era una esperanza de resurrección. Y un detalle interesante, después de deshecha esta mi piel, después de que se deshaga mi cuerpo, en mi carne he de ver a Dios. El día que resucitemos tendremos un cuerpo de carne glorificada. No es una resurrección fantasmal, es una resurrección con un cuerpo glorificado. Luego en el capítulo 20, y con esto termino esta parte, vuelve a responder otro amigo de Job. Y dice, mis pensamientos me hacen responder y por eso me doy prisa. Muy mal hecho. ¿No te ha pasado alguna vez cuando estás hablando con alguien y notas que no te está escuchando porque ya tiene pensado lo que te va a decir? ¿Lo has notado alguna vez? Alguien te está diciendo, tú estás contando algo y estás notando que la persona ya sabe lo que te va a decir y tú no has terminado de hablar. Pues este amigo de Job se apresura, tiene los pensamientos y dice que ya se apresura a hablar. Y te dice el por qué. No va a hablar para consolar a Job,
No va a hablar para tener misericordia, no va a hablar para ser compasivo, sino porque Job la ha regañado antes. Versículo 3. La reprensión de mi censura he oído. Es decir, como por alusiones voy a responder. Y dice que le hace responder el espíritu de su inteligencia. Por alusiones voy a responder, y voy a responder porque yo tengo inteligencia. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! ¡Qué contrario cuando una persona está deshecha y quieres ayudar! Dice cosas que son verdad. El versículo 18, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó. Está hablando del impío, pero está volviendo a decir, algo has tenido que hacer tú. Algo has hecho, Job. Y cuando uno lo hace, la paga. Lo que uno siembra, recoge. Y viene a decir este hombre, en el versículo 27, que los cielos descubrirán su iniquidad. Y eso es verdad. Porque Jesús dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Está diciendo verdades bíblicas, como puños. Y que aún en la tierra habrá testigos contra las personas que funcionen con iniquidad. Pero, dicho esto, hermanos, yo quiero decir una cosa. ¿Cuánto tiempo me queda, Néstor? Estupendo. 5 o 6 minutos. Eso es un mundo en predicaciones de 20. He contado algunas cosas que vienen en este texto. De sabiduría y de falta de sabiduría. Pero me gustaría hacer una breve alusión. ¿Por qué motivos una persona que conoce a Dios puede padecer, puede sufrir y puede tener problemáticas? No os descubro nada si os digo que aceptar a Jesucristo no significa que vamos a estar andando sobre nubes constantemente. Pero no andar sobre nubes no quiere decir que no podamos estar en Cristo andando por encima de cualquier circunstancia. Uno de mis mejores amigos de mi infancia, de la iglesia, se apartó del Señor cuando era joven y estando apartado, una hermana se lo encontró en la calle. Él estaba haciendo servicio militar, no voy a dar demasiados detalles, pero vamos, fue algo que fue conocido, salió en televisión, salió en periódico. Le dijo, ¿cuándo vas a volver al Señor? Y él dijo, yo estoy viviendo la vida, pero yo sé que más adelante voy a volver al Señor. Unos días después, no sé si 1 o 2 semanas, lo asesinaron. Lo asesinaron. Y su madre tuvo la oportunidad, mi padre fue el representante de la familia a todos los efectos, y la madre de mi amigo, una hermana en Cristo, resulta que la justicia, ya sabéis cómo es, tuvo que viajar en un avión pequeñito al lado del asesino directo de su hijo. Esta mujer cogió, se le acercó y le dijo un discurso que no os voy a dar porque entonces me comería todo el tiempo. Pero le dijo que gracias, más o menos, gracias a Jesús y a la obra que Jesús había hecho en su vida, era capaz de perdonarlo y que lo único que deseaba era que él conociera al Jesús que le estaba dando el perdón. Este tipo de cosas, hermanos, son sobrenaturales. Hay personas que anhelan ver milagros, cosas que se vean. Pero yo estoy convencido que lo más difícil es cambiar un corazón, el tuyo o el de cualquier persona. Y eso solamente lo puede hacer Dios, a través de circunstancias o por el Espíritu Santo. Esta mujer no cambiaron sus circunstancias. Mi amigo no resucitó. Ella se quedó sin su hijo. Pero el Evangelio de verdad, el Evangelio real y de poder, le hizo estar por encima de esa circunstancia. ¿Por qué puede sufrir un creyente? Es cierto que un creyente puede sufrir por pecados que cometa. No era el caso de Job, pero es cierto que un creyente, si comete pecados, puede recibir disciplina de Dios. Nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Fíjate, no dice el creyente,
lo que el hombre sembrare. De aquí no se escapa nadie, creyente ni no creyente. Más tarde o más temprano, lo que sembramos, recogemos. Esta es una ley universal de Dios que además es la ley clave para educar a un hijo, a un estudiante. Si tú quieres educar a una persona bien o ser pedagógico, tienes que enseñarle que se recoge lo que se siembra. Si no, no aprenderá nada. Jesús sanó a un hombre paralítico y lo sanó. Juan 5:14, voy rápido. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este paralítico estaba aquí por pecados, según palabras de Jesús. Santiago 5:14 también, la misma cita, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No tengo tiempo de interpretar esto y de estudiarlo ahora mismo a fondo, pero aquí está hablando de posibles enfermedades causadas por posibles pecados. Así que, por esto, un creyente puede sufrir. Ahora, esto no significa que siempre el sufrimiento venga por pecados. Por eso no podemos decir si alguien está pasando dificultades, algo habrá hecho. Si no nos convertimos en los amigos de Job rápidamente. Distinto es acompañar a una persona para que se examine a la luz de la palabra, se examine a la luz del Señor, y la persona, la conciencia le diga, aquí. Eso es distinto. Pero una cosa es acompañar a la persona que quiere tener claro delante del Señor lo que está ocurriendo y examinar su vida, y otra cosa es llegar yo para acusar con el dedo. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué más puede sufrir un creyente? Mateo 5:10, la bienaventuranza. Bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué se refiere a la justicia? La ley de Dios. Si tú quieres obedecer a Dios en los diferentes aspectos de tu vida y guardar sus mandamientos, eso te va a producir persecución. El que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Es palabra del Señor, no mía. Pero bienaventurados somos si padecemos por causa de la justicia de Dios. El siguiente versículo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. También podemos sufrir por causa del Señor. Si sufrimos por causa del testimonio y del nombre de Jesucristo y por obedecer su palabra, esos son sufrimientos que son bienaventurados según la palabra, pero también es posible. Como me queda un minuto, sigo adelante y me salto algunos pasajes. Pero el apóstol Pedro dice que ninguno de nosotros, los creyentes, padezcamos como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Eso sería padecer como creyente recogiendo lo que hemos sembrado. Pero distinto es si somos vituperados por el nombre de Cristo. ¿Qué diferencia? Es mejor sufrir para aumentar la cuenta en los cielos, haciendo tesoro en los cielos, que no sufrir para que se haga justicia por recoger lo que hemos sembrado. Y para finalizar, dos cosas muy rápidas. A veces un creyente puede sufrir a causa de las plagas de Babilonia. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, si estamos en una sociedad que se ha saltado a la torera los principios de Dios para muchas cosas en cuanto a contaminación, ya sea acústica, ya sea de radiofrecuencia, el aire que respiramos, los aditivos que le echan a la comida, una cantidad de cosas enormes, ¿qué pensamos? ¿Que por ser creyente, si estamos inmersos en todo eso, no nos puede afectar? A veces tenemos sufrimientos a causa de la sociedad, del contexto en el que vivimos. Y somos partícipes de sus errores porque aquí estamos. Y hay enfermedades que pueden venir por estas cosas. Por eso mucho cuidado con señalar a nadie, habrá pecado y tal, ¿no? Y si es una enfermedad por causa de la sociedad donde estamos. Por eso hay que ser serios, responsables e invitar a examinarnos y acompañar
para examinarnos, pero no para estar acusando, a menos que fuera pecados muy obvios y cosas que son un testimonio para todo el mundo negativo, ¿verdad? Y lo último, Dios trata con nosotros también para santificarnos o para aumentar nuestra fe. Jesús le dijo en Lucas 22, 31 y 32, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para removeros, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Qué pasa? Satanás iba a zarandear, el Señor lo iba a permitir. ¿Con qué intención? Que la fe no falte y esa fe fortalecida sirve para fortalecer y confirmar a otros. El Señor puede permitir que suframos para que si somos fieles en medio del sufrimiento tengamos una capacidad probada, firme, para poder ayudar a otros y consolar a otros y confirmar su fe. Y Pablo, el Señor tratando con él, le permitió un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. ¿Por qué? Porque había tenido tales revelaciones que para que no se enorgulleciera. Y Pablo pidió 3 veces, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Así que aquí tiene sufrimiento, pero que tiene que ver con los tratos que Dios tiene con nosotros. Lo importante, hermanos, es que si verdaderamente vienen las dificultades, que vendrán, en el mundo tendremos aflicción, seamos honestos y humildes delante del Señor para poder tener luz, sobre todo para saber si es por cuestiones que estamos sembrando nosotros y la estamos recogiendo, o simplemente es por causa de la justicia, del nombre del Señor, o porque como hijos Él trata con nosotros. Si es por esto, es mucho mejor. Bendito sea su nombre, y le pido al Señor que alguna de estas cositas, si es una perla del Señor y no mía, para el corazón de los hermanos que estáis aquí, que sea de edificación. Amén.